Qué bueno saber que nuestro Dios es bueno, siempre, todo el tiempo, aún en esos tiempos en que nosotros no lo entendemos. En esta mañana, entonces vamos al mensaje, en esta mañana quiero invitarte a hablar de la oración que nos transforma, o mejor dicho, cómo la oración nos transforma. La oración tiene el poder para transformar tu pasado y darte un futuro mejor. Eso es lo que creemos. Y en esta mañana vamos a mirarlo con un ejemplo de una oración de la Biblia, la que se encuentra en Primera Crónicas, capítulo 4. Capaz que la oíste mencionar porque alguna vez estuvo de moda un libro que llevaba el mismo título, la oración de Jabes, ¿sí? Entonces vamos a leer Primera Crónicas, capítulo 4. Son 2 versículos en medio de la genealogía. Está hablando de los descendientes de Judá, dice el versículo 9. Jabes fue el más destacado de sus hermanos. Su madre lo llamó Jabes porque dijo: yo lo di a luz con dolor. Y Jabes invocó al Dios de Israel. Dijo: ¿cómo quisiera que me des tu bendición, que ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres del mal, para que no sufra yo ningún daño? Y Dios le concedió lo que pidió. Jabes tenía una marca de nacimiento. ¿Saben dónde? En el nombre. Se llamaba dolor, angustia, tristeza, algo así sonaba parecido el nombre de Jabes. Y la mamá le puso ese nombre porque había sido un parto complicado, ¿sí? Así que de entrada lo tenemos a este buen señor con una marca de nacimiento, algo que él no eligió, algo que le pasó. Y dice, se detiene el autor de la genealogía, dice que Jabes fue el más destacado de sus hermanos. No dice por qué. Podemos presumir que es por la oración que hizo y que cuenta el versículo siguiente. Y de eso vamos a pensar hoy, en el versículo 10, en esta oración. Dice: y Jabes invocó al Dios de Israel. Lo primero, parece una obviedad, pero lo primero que quiero decirte es que Jabes le oró a Dios. No le pidió a algún arbolito por ahí, a alguna figura de nada que hubiera por ahí, sino que oró a Dios. Dice que rogó, que clamó, que invocó a Dios. Pero fíjate cómo lo llama a Dios. ¿Cómo dice ahí? El Dios de Israel. Así que está pensando en Dios como aquel que se relaciona con su pueblo, que tiene una relación personal, de pacto, con un pueblo. Algo que Dios hizo específicamente con Israel, que Dios en Jesucristo hace con nosotros. Así que Jabes no oró así, porque sí, oró al Dios que le daba sentido a la nación. ¿Sabes? El poder de la oración, yo te dije, la oración tiene poder para transformarnos, para transformar nuestro pasado y darnos un buen futuro. ¿Y sabes cuál es la clave de ese poder? Dios. No hay palabras mágicas, no hay fórmulas mágicas en la oración. No porque repitas ciertas palabras o hagas ciertas cosas vas a tener algún resultado extraordinario. Es porque te relaciones con el Dios que establece una relación con vos. Esa es la clave de la oración poderosa que nos transforma. La oración es una herramienta, es un diálogo, es algo que Dios nos dio para reconocerlo, para relacionarnos con Él, para expresar nuestra dependencia. Pero lo que cambia, lo que le da poder, lo que la hace eficaz, es la persona a la que se dirige. No estamos diciendo que podemos cambiar las decisiones de Dios, no estamos diciendo que Dios no tiene soberanía, que si oramos de cierta manera Él está obligado a respondernos, porque no es lo que dice la Biblia. Pero lo que sí vemos es que cuando nosotros abrimos nuestro corazón, somos sinceros
y dependemos de Dios, Dios interviene. Dios hace cosas poderosas. Dios hace algo que es imposible para los seres humanos. Por eso, si vos querés experimentar transformación, sanar tu pasado, proteger tu presente, esperar un futuro mejor, lo que vos tenés que hacer es depender de Dios. Es lo único. Por supuesto, esa oración, esa dependencia se expresa en la oración. Así que, quizás la clave más importante de la oración de Jabes es ¿a quién la hizo? Las demás palabras nos dan ideas de cómo orar, pero es clave, es indispensable, es fundamental, es central que la oración está dirigida a Dios. Así que primera cosa para una oración que nos transforma es tener una relación con Dios y pedirle a Él. La segunda cosa es cómo empieza la oración. En la Reina Valera contemporánea traduce: ¿cómo quisiera que me des tu bendición? Era un profundo deseo que tenía Jabes. Señor, ¿cómo quisiera? Oh, si me dieras, dice Reina Valera 60. Quería algo que llenara, un vacío, una necesidad. Él decía, necesito la bendición de Dios. Es un pedido general, bendíceme, pero no se refería a la bendición que todos damos por sentado, ¿sí? La bendición de la vida, la bendición de un día soleado, la bendición de las amistades, la bendición de tener un trabajo. Jabes estaba esperando algo más. Como vos y yo, ¿no? Cuando queremos que Dios nos bendiga, no hablamos de cosas que damos por sentado. Hacemos mal en darlas por sentado, por supuesto, ¿sí? Pero lo que pedía Jabes era que Dios le diera algo personal, algo que tocara su vida, algo que, como te decía, llenara ese deseo profundo. ¿Cómo quisiera que Dios me bendijera? Quizás tenía que ver con esta experiencia de ser el que está marcado por el dolor, por la angustia. Quizás era pensando cómo iba a seguir adelante su vida en relación con las otras partes de la oración, ¿no? Cómo iba a extender su territorio, cómo iba a vivir. Pero como sea, el primer pedido es bendíceme, bendíceme. ¿Cuánto hace que no le pedís a Dios que te bendiga? ¿Cuánto hace que desde lo más profundo de tu corazón le decís, Señor, necesito que me bendigas? ¿Cuánto hace que no estás en dependencia de Él, esperando que Él se muestre y que llene esa necesidad que hay en tu ser interior? Hay que orar a Dios, al Dios con el que tenemos una relación, hay que expresarle nuestra dependencia, pidiéndole su bendición. El segundo pedido que hace es que ensanches mi territorio. Jabes quiere más tierra de la que tiene y le pide a Dios que cambie las fronteras. Yo me acuerdo cuando salió ese libro, una de las que les mencioné al principio, una de las cosas que decían, porque lo único que le interesa es la prosperidad, ¿sí? Y en realidad habla más del corazón de las personas, que es lo que ven cuando se pide que ensanche el territorio, que lo que el autor de aquel libro decía, y mucho menos lo que dice Jabes, que no podemos saber qué emociones tenía, pero por lo que vemos, lo que entiende él cuando pide que Dios le ensanche las fronteras, quizás hay algo más interesante que el egoísmo. En un contexto de tomar la tierra, todos iban a extender su territorio. ¿De qué manera? Por la fuerza, por la estrategia. ¿Cómo ganabas más tierras? Y peleándote con el que lo ocupaba. Jabes quizás se destacó porque en vez de ir con sus propias estrategias, en vez de ir con su inteligencia,
En vez de ir con sus fuerzas, él elige depender a Dios y pedirle a Dios, Señor, extendé mi frontera, extendé mi territorio, hacé que abarque más, que tenga más tierras de pastoreo, que tenga más a donde ir, pero hacelo vos. ¿Y sabés por qué me impresiona que lo haga en oración? Porque dejaba que el que determinara el ancho del territorio fuera Dios. Muchos de los que critican este pedido de expansión no son personas que se quedan sentados esperando a ver cómo les va la vida. Hacen su mejor esfuerzo, trabajan, hacen su mejor esfuerzo por las buenas y algunos también hacen su mejor esfuerzo por las malas, para tener más. Jabes ora a Dios. Señor, extendé mis fronteras. Dame un territorio más grande. Está implícito que en ese deseo está la dependencia de que Dios haga algo. ¿Qué podría ser nuestro territorio? ¿Sí? Ninguno de nosotros es terrateniente. Ninguno de nosotros, ¿cuántos metros cuadrados podemos tener? Como mucho. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el equivalente? Y aparte que no tenemos nada para pastorear. Bueno, yo tengo un perro, no sé si cuenta. No tenemos muchas cosas. Entonces, ¿qué podría ser el equivalente para nosotros del territorio? Quizás lo más obvio es pensar en nuestro trabajo. Sí, pero no solamente la casa, sino pensando en para qué quería Jabes el territorio, que era para trabajar, ¿sí? Para extender. Podríamos pensar que, además de la casa, el lugar donde vivimos, casa más grande, un poquito más grande puede ser, pero no mucho más. Pero sí el trabajo, el resultado del trabajo. ¿Sí? Si vos tenés tu negocio y seguro querés, supongo yo, querés crecer. Y si sos empleado también querés crecer. No tanto más negocio, sino más salario. ¿Sí? Entonces, y si dependés de una jubilación, ¿no querés que crezca la jubilación? Por eso. Entonces, ¿hay alguien que no quiere que crezca la economía de su vida? Estamos todos pidiéndole a Dios un poquito más. ¿Sí? Entonces, la primera relación y más directa es eso, el trabajo que hacemos, los resultados de nuestro trabajo, a través de los cuales Dios provee para nuestra subsistencia. Pero también podemos pensar en otras cosas que son nuestro territorio donde extendemos nuestras fronteras. Por ejemplo, nuestro servicio a Dios. Ministerio, ¿sí? Lo espiritual. ¿Estás pidiéndole a Dios que te dé más ministerio? ¿Que extienda tus fronteras? Dice Rodolfo que piensa que eso fue lo que pidió. Y no lo anoté, pero me olvidé de anotarlo. Pero hay una traducción caldea de esta oración que dice que extiendas mis fronteras y me des discípulos. ¿Sí? Así que capaz que estaba pensando en el ministerio. No sabemos qué pensaba Jabes. A nosotros nos sirve. ¿Vos no querés hacer más ministerio? ¿No querés que más personas sean bendecidas por tu servicio? Pedile a Dios en oración. Que Dios extienda las fronteras. Otra cosa que podemos pensar que es nuestro territorio es todo lo que somos. Las habilidades que tenemos, los dones que Dios nos dio, la personalidad que hemos formado y que podemos seguir construyendo. Todo lo que es parte de nosotros. ¿Cómo pueden cambiar las fronteras? Y por ejemplo, corrigiendo ciertas debilidades del carácter, aprendiendo a ser más generosos, qué sé yo, hay tantas cosas. También el territorio incluye nuestra educación. Hasta el nivel que haya llegado, siempre hay un poquito más que se puede estudiar. ¿Sí? Porque hasta hace un tiempo lo más alto que había en estudios universitarios era el doctorado.
Ahora ya no, ahora hay postdoctorado. ¿Qué inventarán pronto? No lo sabemos. Pero seguro que van a correr, como dice un profe del semi, la zanahoria te la ponen un poquito más adelante para que sigas, ¿no? Y sigas. La educación también es parte de nuestro territorio. Nuestro pasado también es nuestro territorio. Las decisiones que hemos tomado, las cosas que hemos vivido, las consecuencias de las decisiones buenas y malas de otras personas son parte de nuestro territorio. Y ahí correr las fronteras, ¿qué podría ser? Sanar, hacer las paces con el pasado. Más que nada, pedirle a Dios que ensanje nuestro territorio es reconocer que Él es el centro y que Él decida cómo podemos ser de bendición a otros y hasta dónde podemos ir. No pienses que Jabes era un tipo acaparador o que era egoísta. Simplemente era alguien que quería estar mejor y que quería servir mejor. Era alguien que dejaba que Dios estableciera los límites. A veces nosotros queremos ocupar el lugar de Dios. Nosotros le decimos, Señor, no me lleves más de acá, que acá estoy cómodo. No me saques de este espacio, que en este espacio estoy bien. O a veces somos al revés y decimos, Señor, tipo como yo, con los dones que tengo, nada más que acá, llévame, así extendeme. Y si vos no lo haces, siempre hay marketing que ayude. ¿Sí? ¿O no? ¿No han visto eso los políticos? ¿Están acá? Nadie tiene deseos así a lo grande de nada. Qué buena congregación que son. ¿Sí? Nadie quiere que su negocio crezca, que se expanda. ¿Saben? Hay dos maneras de hacerlo. Por las nuestras o por las de Dios. Jabes nos dice, mejor pedile a Dios. Y el territorio que Él marque va a estar bien. El siguiente pedido que hace Jabes es que tu mano esté conmigo. Pide la presencia de Dios, la compañía de Dios y la manifestación del poder de Dios en su vida. Y relacionado con lo que va a pedir después, el poder de Dios que juzga a los enemigos. Es el pedido de que el Espíritu Santo obre o que el poder de Dios se manifieste en ese territorio nuevo que Él está alcanzando. No está pidiendo presencia de Dios para un culto o para un ministerio en particular. Está pidiendo presencia de Dios para cada día de su vida. Que cada día Dios esté presente y manifiesto en su vida. No es lo que vos deseas, no es lo que yo deseo. Que Dios se muestre en nuestra vida cotidiana. Para eso hay que vivir en dependencia de Dios. Hay que vivir cerca de Él. Hay que orar. Hay que pedirle a Dios que se haga visible. Porque la Biblia nos dice que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando pedimos que Dios se haga presente o que se muestre el poder de Dios, no estamos pidiendo que llene un vacío, sino que nosotros nos demos cuenta de lo que Él hace. Estamos pidiendo que en vez de vivir por nuestras fuerzas, podamos vivir por las fuerzas de Dios. Que sea el poder de Dios el que haga las cosas extraordinarias. No nuestra inteligencia, no nuestra capacidad. Y no estoy diciendo que nuestra inteligencia, nuestra fuerza están mal. Para algo Dios nos lo dio. Dios nos lo dio para que lo usemos. Pero para que lo usemos ¿cómo? En dependencia. Guiados por Él. Con su dirección, con la manifestación de su poder. La oración que nos transforma es la que pide que la presencia sobrenatural de Dios
sea visible en nuestra vida. Y si es visible en nuestra vida, no es solo visible para nosotros. Es visible para los que están cerca, que van a ver que Dios está con nosotros en la manera en que los tratamos, la manera que les servimos. El último pedido que hace Jabes es: y que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño. Que nada estropee su territorio, ni lo malo, ni el maligno, nada. Que nada afecte lo que él está orando para que Dios haga. Porque yo te decía, cuando ampliamos territorio, si lo hacemos por nuestras fuerzas, se lo estamos sacando a alguien. Y cuando ampliamos un territorio a nivel espiritual, estamos metiéndonos en territorio del enemigo. Así que el enemigo no se meta con eso. Si Dios me va a dar un territorio, si Dios me va a extender mis fronteras, que nada estropee eso. Ustedes me van a decir, pero pastor, siempre pasan cosas malas. Siempre hay dolor, siempre hay tristeza, siempre hay cosas difíciles. Es verdad, ¿no es cierto? ¿No es una buena razón para pedirle a Dios que nos libre del mal? Sí, va a pasar. Si la gente va a ser mala, si igual vamos a tener malas consecuencias, si igual van a pasar cosas, con más razón le tenés que pedir a Dios. En vez de resignarnos y bueno, pedile a Dios, Señor, líbrame del mal. Aparte, en esta traducción dice: que me libres del mal para que no sufra yo ningún daño. Dios hace lo que quiere, ¿sí? Eso no quita que yo le puedo pedir lo que creo, que quiero. Otra vez, que vos pidas así no obliga a nada a Dios. Pero andás a ver de cuántas te libra Dios porque vos sos un hombre, una mujer en dependencia de Él, que siempre está diciendo: Señor, vos estás de las fronteras, Señor, bendecime, Señor, vos estás conmigo en cada momento, que tu presencia sea sensible, Señor, vos librame del mal para que no me pase nada malo. Es la oración que nos transforma. Es la oración que cambia las cosas, que nos cambia a nosotros. La semana pasada hablamos de la oración como servicio. ¿Se acuerdan? Cómo bendecimos a los demás. Ahora esta es una oración para que Dios nos cambie. Pero hay algo más en esa oración de que no sufra yo ningún daño. ¿Te acordás que Jabes tenía que ver con dolor, con angustia? Es también un pedido de sanidad de su pasado, de esa marca de nacimiento. Un tipo que se llamaba angustia y dolor pide: Señor, que a mí no me duela nada, que no tenga daño, que no me pasa nada malo, porque Dios redime nuestro pasado. Por eso te dije que esta es una oración que nos transforma y transforma nuestro pasado, porque cualquier cosa que hayamos vivido Dios la puede sanar y nos puede llevar a hacer las paces con eso. Puede hacer que nosotros podamos ser libres de esa carga y podamos vivir hoy sin tener que estar arrastrando el peso del dolor, el peso de las malas consecuencias. Algunas por ahí van a seguir, pero no es lo mismo cuando tienen el peso del dolor, el peso de la tristeza, de la angustia, a cuando sabemos que nos toca seguir trabajando con algo que viene de nuestro pasado, pero lo podemos hacer con otra libertad emocional, con otra libertad de pensamiento. Así que Jabes pidió todo esto. Y lo más maravilloso es el cierre. Y Dios le concedió lo que pidió. Así que por ahí a vos la oración no te gusta. Por ahí vos decís: este hombre no entendió nada de la gracia, es un egoísta, todo lo que vos quieras. Dios ni se ofendió, ni le mandó un rayo de juicio, ni le dijo: mirá, hasta que no aprendas un poco más de quién soy yo, vamos a ver. Dios le concedió lo que pidió. Qué lindo, ¿no? Cuando uno ora y ve la respuesta. Qué lindo cuando uno ve una respuesta
donde Dios te dice que sí a lo que le pediste. ¿Sabes? Como venimos diciendo en estas semanas que estamos ya estamos casi al final, pero con el tema de los grupos de oración, con Simplemente Ora, vamos a ver más respuesta vos y yo cuando oremos más. Y cuando oremos con un corazón que depende de Dios y que confía en el poder de Dios, no en sus propias fuerzas. La oración, te dije, no son palabras mágicas y no es una fórmula. Y eso aplica también para cuando vos tenés cosas en el corazón pero no las querés orar porque te da vergüenza o te da miedo. Como si Dios no supiera cuáles son esas palabras, esos deseos del corazón. Pedile a Dios lo que querés. Pedile a Dios que se manifieste. Pedile a Dios que obre. Y déjalo que Él haga lo que quiera. Siempre Él va a tener la última palabra. Por eso te digo siempre, Dios es Dios. ¿Por qué? Porque hace lo que se le da la gana. Si no, no sería Dios. Entonces vos y yo confiamos en Él porque Él siempre está presente con nosotros. Pero eso no nos garantiza ninguna de sus respuestas. Eso es la maravilla de Dios. Con más razón, tenemos que empezar a decir, Señor, esto es lo que está en mi corazón. Como Jabes, tenemos que aprender a decir, Señor, bendecime. Señor, extendé el área de mi influencia. Que tu poder, que tu presencia se manifieste. Líbrame del mal, líbrame de lo malo. Y que no sufra yo ningún daño. Te invito a que ores eso. ¿Sabes? Este libro que te decía, para mí tiene una cosa más criticable que lo de la teología de prosperidad. Es que es muy americano. ¿Vieron cómo son los norteamericanos? De todo te hacen una fórmula. ¿Sí? Una fórmula efectiva que nunca falla. Y el libro dice, tenés que orar. Yo oro esta oración todos los días. Como el que reza, ¿no? Entonces, yo te voy a recomendar que vos veas qué podés aprender de Jabes. Y por ahí sí te viene bien orarlo con cierta frecuencia, pero cuando vos le podés poner sentido a las palabras, no como palabras mágicas, porque las palabras mágicas no existen, son trucos para niños. Sí, ponele corazón a tu oración y no tengas vergüenza de cómo orar. Muchos acá están llamados al ministerio. Pedile a Dios que extienda las fronteras de tu ministerio hasta donde Él quiera. Y deja que Él haga. Como predicaba el pastor Valle en el seminario este lunes pasado, vos sembrá. Vos ocupate de hacer lo que Dios te pide. Siempre andá dispuesto. Pero deja que el límite lo ponga Dios. ¿Querés cambiar cosas en tu trabajo? ¿Querés estar mejor? Y vos orá, pedile a Dios. Pedile a Dios que vaya mejor tu sueldo, que vaya mejor la empresa. Pedile a Dios. ¿Tenés cosas que resolver en tu educación, en tus experiencias? Pedile a Dios que extienda tu territorio, que extienda tus fronteras. Deja que Él se manifieste. Deja que Él obre de formas maravillosas. No son palabras mágicas y tampoco es una fórmula. Pero por ahí haríamos bien en aprender de Él. Quizás una práctica de oración muy interesante para hacer es, con esta y con otras oraciones de la Biblia, orar el texto bíblico. Así estás seguro de que estás orando
la palabra de Dios. Vieron que algunos dicen, uno tiene que saber si es Dios, si es de Dios lo que está pidiendo o no. Bueno, qué mejor que orar con la Biblia. ¿Sí? Entonces agarrá los salmos, agarrá cualquier oración que te guste y orala. Génesis también. Por ejemplo, ¿sí? Hay cada oración en la Biblia. Extraordinaria. Y si no sabes cómo orar, además del Padre Nuestro, que debe ser la oración más conocida que existe, ora otros pasajes de la Escritura. En esta mañana te invito a que aprendamos de Jabes, a orar al Dios que conocemos y con el que tenemos una relación personal. Y si no tenés una relación personal con Dios, ¿qué esperás? ¿Para reconciliarte con Él, para volver a Él o para venir por primera vez a Él? Aprendamos de Jabes a desear profundamente que Dios nos bendiga de verdad. Es de verdad, estamos como para orar esta parte de la oración, ¿cómo quisiera que me des tu bendición? Hay un hambre en nuestro corazón. Aprendamos de Jabes a tener ese deseo profundo de que Dios nos bendiga. Busca en oración lo que los demás buscan por sus propias fuerzas. Que Dios extienda tu área de influencia, que extienda tu territorio, que extienda tus fronteras. Pedile al Espíritu Santo que actúe con poder en tu vida, siempre. Y no dejes de clamar para que Dios nos libre del mal y sane las heridas de nuestro pasado. Pedile a Dios que se haga presente. Te invito a cerrar tus ojos y a orar. ¿Qué le vas a responder a esta palabra? ¿Qué decisión tenés que tomar? Donde estás, toma una dirección, una decisión, hace un compromiso con Dios. Señor, cómo quisiéramos que nos des tu bendición, que ensanches nuestro territorio, que extiendas nuestras fronteras, nuestra área de influencia, que ensanches el territorio de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tu poder sea manifiesto en nosotros, que el Espíritu Santo nos llene y actúe con poder en nuestra vida siempre. Que estés de manera sensible con cada uno. Señor, te pedimos que nos libres del mal, que nos libres de lo malo, que sanes las heridas de nuestro pasado, que no suframos, Señor, ningún daño. Sabes, Señor, que no conocemos el corazón de Jabes, pero conocemos nuestro propio corazón. Conocemos nuestros malos deseos, nuestras heridas, nuestro egoísmo. Así que, Señor, al orar así queremos decirte explícitamente que oramos con la convicción de que tu Espíritu intercede por nosotros. Oramos con la convicción de que vos traducís estos balbuceos y estas palabras a veces sin sentido, las traducís en lo que es tu voluntad para nosotros. Queremos desde ya darte las gracias. Somos agradecidos, Señor, por todo lo que nos permitís vivir hasta ahora.
Y más que nada porque podemos tener una relación personal con vos. Por eso, Señor, porque te conocemos, porque tenemos una relación personal, es que abrimos nuestro corazón. Y te exponemos, Señor, nuestros deseos y nuestras debilidades y nuestras luchas. Porque, Señor, dependemos de vos. Y lo que vos no querés darnos, nosotros no lo queremos. Tu voluntad está bien para nosotros. Por eso lo que queremos al orar así, no es pedirte que cambies tu voluntad, sino que nosotros estemos alineados con ella. Y que vayamos hasta donde vos nos querés llevar. No quedarnos apocados, pero tampoco pensar más de nosotros mismos que lo que debemos pensar. Por eso, Señor, al hacer esta oración, lo hacemos en dependencia tuya. Sabiendo, Señor, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Por eso la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén.